¿Y si te dijera que hay lugares en México donde puedes caminar 3 cuadras y no escuchar una sola palabra en español? Sí, ya sé. Suena a esos videos de México está siendo invadido que suben los señores enojados de Facebook con la bandera en la foto de perfil. Pura exageración de abuelito amargado, ¿no? Pues no. Resulta que en México hay colonias, pueblos y ciudades enteras donde el hombre blanco, güero, de ojos claros, con su taza de café de especialidad y sus audífonos de 5,000 pesos, ya es el paisaje normal. No es turista. No está de paso. Vive ahí. Paga renta ahí. Va al mercado ahí. Y muchas veces, habla menos español que tu inglés. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a llevar de tour, con nombres y apellidos, por los 10 lugares de México donde más hombres blancos vas a encontrar. Con datos reales de cuántos son, por qué llegaron, cuánto subieron las rentas desde que pisaron tierra mexicana, y sí, porque hay que decirlo, porque a más de una mexicana no le parece tan mala noticia que hayan llegado. Porque esto tiene 2 caras, y las 2 son reales. Por un lado, llegaron con sus dólares, sus airms y sus cafés de 180 pesos el americano, y le subieron el precio a todo lo que tocaron. Por el otro, llegaron altos, con mandíbula cuadrada, diciendo hola guapa con acento y tratando a las mujeres como si fueran personas, que para algunas fue toda una novedad. Este video no es un regaño ni un aplauso. Es un recorrido honesto por lo que está pasando en el país, con cifras, con contexto, y con todo el sarcasmo que el tema se merece. Si eres de los que se molestan cuando un gringo pide el menú en inglés en Oaxaca, este video es para ti. Y si eres de las que guardan el número del CAO que conocieron en Puerto Escondido, este video también es para ti. Vámonos. Roma y Condesa, Ciudad de México. Empezamos en casa. O bueno, en lo que era casa de mucha gente antes de que llegaran los CAO, los Brandon y los Isen a hacer de las suyas. Las colonias Roma y Condesa en la Ciudad de México son, sin discusión, el epicentro del fenómeno. Si quieres ver hombres blancos en su hábitat natural mexicano, no necesitas ir lejos. Agarra el metro hasta Insurgentes, camina 3 cuadras hacia Ámsterdam, y ahí están, laptop abierta, café de especialidad, shorts de lino, chanclas Birkenstock, y una cara de yo sí entiendo la cultura local que te va a costar trabajo no comentar. El dato duro, según el INEGI, en la alcaldía Cuauhtémoc, que incluye Roma y Condesa, viven alrededor de 56,000 extranjeros registrados. Y esos son los que tienen papeles en orden, porque los que entraron como turistas y se quedaron nomás tantito no los cuenta nadie. La mayoría son estadounidenses que llegaron en la pandemia porque descubrieron que podían trabajar remoto desde cualquier parte, y que su sueldo en dólares en la Roma Norte les alcanzaba para vivir como reyes comparado con lo que pagaban en Austin o en Brooklyn. ¿Y qué pasó con las rentas? Lo que tenía que pasar. Entre 2020 y 2025, las rentas en colonias como Roma Norte, Roma Sur, Condesa e Hipódromo subieron hasta un 118%. 118%. Un departamento que en 2019 se rentaba en 8,000 pesos, hoy está en 18, 20, hasta 25,000 pesos. Y el casero no te lo renta a ti, te lo renta al NOA que paga en dólares sin regatear y firma contrato por adelantado. El resultado fue tan visible que el 4 de julio de 2025, el mismo día que los gringos celebraban su independencia, habitantes de la Condesa organizaron la primera marcha formal contra la gentrificación en México. Cientos de personas marchando con pancartas que decían vivir no debería ser un lujo y esto no es Brooklyn. Algunos más directos nomás gritaban en fuera gringos y quemaron una piñata con forma de nómada digital. No es broma. La piñata existió. Ahora, el tema del atractivo físico. Hay que decirlo porque el video lo pide. En la Roma y la Condesa, el hombre blanco que llegó no es el turista de cachucha de béisbol y bermuda de flores. Es el millennial educado, que va al gimnasio, que usa ropa de marca discreta, que trata bien a las meseras, que pregunta cómo te llamas y te mira a los ojos cuando habla. Para muchas chilangas que llevan años aguantando al godín que no contesta mensajes y llega tarde a todo, ese contraste fue notable. No digo más. ¿Es para vivir ahí hoy? Si ganas en pesos, la Roma y la Condesa ya no son para ti, sencillamente. Puedes ir a tomar un café de 90 pesos si quieres, pero vivir ahí, rentar ahí, pertenecer ahí,
eso ya se lo ganaron los que traen dólares. La gentrificación no es un rumor ni una exageración de redes sociales. Es un hecho con dirección y código postal. San Miguel de Allende, Guanajuato. Si la Roma y la Condesa son el fenómeno reciente, San Miguel de Allende es el caso de estudio clásico. El origen de todo. El lugar donde México aprendió, para bien o para mal, lo que pasa cuando dejas entrar al gringo jubilado y le das escrituras. San Miguel tiene unos 170,000 habitantes en el municipio. De esos, nadie sabe exactamente cuántos son extranjeros porque muchos llevan décadas viviendo ahí con visa de residente o simplemente renovando su turista cada 6 meses como si fuera trámite del SAT. Lo que sí se sabe, según análisis inmobiliarios recientes, es que más del 60% de las compras de propiedades en San Miguel las hacen estadounidenses. 60%. En un municipio mexicano. Con historia mexicana. Con calles mexicanas. Con el nombre de un insurgente mexicano. Los precios te van a quitar el sueño. Una propiedad promedio en San Miguel alcanzó los $520,000. Las casas históricas del centro llegaron a cotizarse en $3 millones antes de la pandemia. Y las rentas para el mexicano de a pie están entre 12,000 y 25,000 pesos mensuales por algo decente cerca del centro. Los restaurantes del centro los operan en su mayoría estadounidenses. Los bares, también. Hay cafeterías donde el menú solo está en inglés. Solo en inglés. En Guanajuato. Un viajero mexicano lo documentó hace un par de años, fue a San Miguel, pidió un café, le costó 250 pesos, y el mesero quiso hablarle en inglés aunque el tipo no pareciera extranjero ni por asomo. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre quién manda ahí. Ahora, el ángulo que nos compete. San Miguel tiene fama entre ciertos círculos de ser el lugar donde la mexicana de 35 años que ya estaba cansada del panorama local encontró al jubilado americano de 65 que la trata como reina, le paga los viajes, y encima tiene casa con jardín y paga predial puntual. No es estereotipo, es demografía. Cuando concentras miles de hombres extranjeros con poder adquisitivo alto y actitud distinta a la local, el ecosistema social cambia. San Miguel lo cambió hace décadas y ya nadie se sorprende. ¿Vale la pena visitarlo? Claro, es precioso. ¿Vale la pena vivir ahí si eres mexicano con sueldo en pesos? Eso ya es otra conversación, y la respuesta corta es no. Ajijic y Lago de Chapala, Jalisco. Tercera parada, y esta es especial porque aquí no estamos hablando del gringo joven con laptop. Aquí estamos hablando del gringo jubilado, del señor de 68 años de Minnesota que vendió su casa, cobró su Social Security, y decidió que le alcanzaba para vivir como millonario en las orillas del lago más grande de México. Ajijic es un pueblo de unos 15,000 habitantes pegado al lago de Chapala, a 45 minutos de Guadalajara. Y tiene una de las comunidades de expatriados más antiguas y más grandes de todo México. No llegaron ayer. Llevan décadas. Hay infraestructura completa construida para ellos. Clínicas bilingües, supermercados con productos importados, clubes sociales en inglés, grupos de senderismo, noches de trivia, teatro comunitario. Hasta tienen su propia biblioteca en inglés, la Lake Chapala Society, que lleva más de 60 años operando. El clima ayuda mucho a que se queden. Ajijic tiene uno de los climas más estables de México, temperatura promedio de 22 grados todo el año, sin huracanes, sin calor extremo, sin frío que cale. Para un señor mayor que ya no quiere lidiar con los inviernos de Chicago, ese clima es el paraíso. ¿Los precios? Una casa decente en Ajijic ronda entre $150,000 y $400,000. Las rentas para extranjeros van de $800 a $2,000 mensuales, lo que en pesos mexicanos es una fortuna para el vecino local. El costo de vida general subió considerablemente en las zonas donde se concentran los expatriados, aunque todavía hay colonias alejadas del centro donde el mexicano puede vivir a precios normales. Y aquí viene el dato social más interesante de Ajijic: la diferencia de edad en las relaciones que se forman ahí es llamativa. El señor americano de 65, viudo o divorciado, con su pensión en dólares y sus modales de Midwest, resulta ser una propuesta muy distinta a lo que el mercado local ofrece. No todos, claro. Pero el fenómeno existe, es visible, y los propios habitantes del pueblo lo comentan sin mucho escándalo.
En Ajijic ya lo normalizaron hace mucho. ¿Es para ti? Si eres jubilado mexicano del IMSS y quieres retirarte cerca del lago, investiga bien las zonas. Hay partes de Ajijic donde todavía puedes vivir a precios razonables. Pero si pensabas llegar al centro del pueblo a comprar casa barata junto al lago, ya llegaste tarde. Eso lo compraron los de Menesora hace 20 años. Tulum, Quintana Roo. Tulum es un caso aparte. Tulum no es solo un lugar donde hay hombres blancos. Tulum es un lugar donde los hombres blancos crearon su propia versión de México y la vendieron como si fuera la original. Hace 20 años, Tulum era un pueblo pesquero chico, con ruinas mayas encima de un acantilado y una playa que no conocía casi nadie fuera de mochileros con presupuesto ajustado. Hoy es la zona cero de lo que algunos analistas llaman, sin exagerar, la élite pseudoespiritual. Hombres blancos de 30 y tantos con el torso descubierto, tatuajes de símbolos que no saben descifrar, collares de cuarzo y una filosofía de vida que mezcla yoga, ayahuasca, veganismo y cobrar en dólares por Zoom desde una palapa con alberca infinita. El dato económico es devastador. En los últimos 4 años, la plusvalía en Tulum subió un 110%. 110%. Hay desarrollos inmobiliarios nuevos que se cuentan por más de 100 proyectos simultáneos, casi todos orientados a compradores extranjeros. Un departamento frente al mar en la zona hotelera de Tulum puede costar desde $300,000 hasta más de $1 millón. Y las rentas temporales por Airbnb han destruido cualquier posibilidad de que un mexicano local encuentre vivienda asequible en la zona costera. ¿Y el hombre blanco de Tulum específicamente? Es un espécimen particular. No es el jubilado de Ajijic ni el nómada digital de la Roma. El hombre blanco de Tulum llegó a encontrarse a sí mismo y se encontró con que los precios del terreno estaban bajos en 2018. Entonces abrió un restaurante de comida raw, un estudio de yoga o un retiro de meditación y ahora cobra $3,500 por un fin de semana de reconexión con la tierra. En tierra mexicana. Sin hablar español. Físicamente, hay que reconocerlo, el hombre de Tulum cuida mucho el físico. Hace surf, hace yoga, camina descalzo en la playa, tiene el bronceado justo y sonríe mucho. Es el tipo de hombre que en cualquier colonia de provincia mexicana causaría un accidente de tráfico solo caminando a la tienda. En Tulum es el paisaje cotidiano, y más de una mexicana que llegó de vacaciones se fue con el número de un tal Luca o un tal Sebastián guardado en el teléfono y una historia muy interesante que contar. El problema real de Tulum, y esto hay que decirlo sin rodeos, es que el mexicano que nació ahí ya no puede vivir ahí. Los trabajadores de los hoteles, los meseros, los jardineros, viajan desde Playa del Carmen o desde Felipe Carrillo Puerto porque en Tulum ya no hay renta que alcance con sueldo de peso. Esa es la consecuencia concreta, sin drama y sin adorno, de lo que pasa cuando un lugar se pone de moda entre los hombres blancos con dinero. Puerto Vallarta, Jalisco. Puerto Vallarta tiene una historia con el hombre blanco que viene de mucho antes que Tulum o que la Roma. Desde los años 60, cuando John Huston filmó La Noche de la Iguana ahí y puso a Puerto Vallarta en el mapa internacional, el extranjero encontró en este puerto jalisciense algo que no encontraba en casa: calor, mar, libertad y precios que no lo arruinaban. Hoy Puerto Vallarta tiene una comunidad expatriada de varios miles de personas, con una presencia particularmente visible de estadounidenses y canadienses, muchos de ellos jubilados. La zona del malecón y las colonias aledañas tienen restaurantes, bares y negocios operados completamente en inglés, con menús en inglés, personal bilingüe y precios en dólares. Hay colonias enteras donde escuchas más inglés que español en la calle. En 2025, Puerto Vallarta sigue siendo un hotspot para nómadas digitales que quieren combinar trabajo remoto con playa. Una renta decente en zona turística va de 15,000 a 35,000 pesos mensuales. En colonias más alejadas del centro todavía encuentras opciones entre 6,000 y 10,000 pesos, pero eso se está reduciendo cada año. Puerto Vallarta también tiene algo que otros destinos no tienen en la misma proporción. Una comunidad LGBT extranjera muy visible, concentrada principalmente en la zona romántica. Esto trajo un tipo específico de hombre blanco que, hay que decirlo, también cuida mucho la imagen, va al gimnasio con disciplina casi profesional, viste bien, y tiene un nivel de detalle en la conversación que muchas mujeres mexicanas de la ciudad encuentran refrescante aunque no sea su tipo romántico.
El fenómeno social en Puerto Vallarta es interesante porque lleva más décadas madurando que en otros lugares. Aquí la convivencia entre el mexicano local y el extranjero residente ya tiene sus propias reglas no escritas, sus propios roces y sus propias historias de amor y de conflicto. Las protestas de 2025 contra extranjeros llegaron también a Puerto Vallarta, especialmente después de que un grupo de residentes estadounidenses intentó impulsar restricciones a la música de banda en zonas donde ellos vivían. Eso no le cayó bien a nadie. Ni a los vallartenses, ni al resto de México que se enteró. Porque hay una línea muy clara: puedes venir, puedes vivir, puedes enamorarte del lugar. Lo que no puedes es llegar a cambiarle la música. Mérida, Yucatán. Mérida es el caso más reciente y el que más está creciendo en este momento. Si Ajijic es el destino del jubilado de ayer, Mérida es el destino del jubilado y el nómada digital de hoy. La capital yucateca tiene alrededor de 1 millón de habitantes y en los últimos 5 años ha experimentado una llegada sostenida de extranjeros que encontraron en ella algo que otras ciudades ya no ofrecen. Tamaño manejable, centro histórico imponente, clima cálido todo el año, gastronomía excepcional, y precios que todavía no se han disparado tanto como en la CDMX o San Miguel, aunque ya van en camino. Según datos de portales de expatriados, una pareja extranjera puede vivir en Mérida con entre $1,500 y $2,000 mensuales con comodidad razonable. Eso en pesos son entre 25,000 y 34,000 pesos. Para el meridano promedio que gana entre 8,000 y 12,000 pesos al mes, esa cifra es de otro planeta. Y los caseros lo saben y prefieren rentarle al extranjero, y los precios suben y el ciclo se repite. Las rentas en colonias como García Jiménez, Montes de Ame y el centro histórico ya están entre 15,000 y 30,000 pesos para algo presentable. Los departamentos orientados a extranjeros llegan hasta 62,000 pesos mensuales. Hay hasta una biblioteca en inglés activa, la Mérida English Library, con grupos de caminata, noches de juegos de mesa, y actividades diseñadas para que el expatriado se sienta en casa sin tener que aprender español de verdad. El hombre blanco de Mérida tiene un perfil interesante. Es más tranquilo que el de Tulum, más joven que el de Ajijic, más familiar que el de la Roma. Llega buscando calidad de vida, seguridad y una ciudad que todavía funcione como ciudad. Y Mérida, hay que reconocerlo, funciona bien, es limpia, es relativamente segura, tiene hospitales decentes, tiene aeropuerto con vuelos directos a Estados Unidos. ¿Y el factor atractivo? Mérida tiene algo particular: el hombre extranjero que llega ahí suele llegar con intención de quedarse, no de pasarla. Eso lo hace distinto al turista de fin de semana. Aprende algo de español, saluda a los vecinos, va al mercado Lucas de Gálvez a comprar su fruta. Ese nivel de integración, aunque sea parcial, lo hace más visible y más presente en la vida cotidiana de la ciudad. Y esa presencia cotidiana, para bien y para mal, genera conexiones que en otros destinos más turísticos no se dan con la misma naturalidad. Lo que le espera a Mérida en los próximos 5 años, si el ritmo no cambia, es lo que ya le pasó a San Miguel hace 15. Todavía hay tiempo de disfrutarla como ciudad mexicana real. Pero el reloj ya está corriendo. Puerto Escondido, Oaxaca. Puerto Escondido tiene un nombre que ya no le queda. Porque de escondido no tiene nada desde hace varios años, y el principal responsable de haberlo descubierto y contado a todo el mundo fue, efectivamente, el hombre blanco con tabla de surf bajo el brazo. Hace una década, Puerto Escondido era conocido principalmente entre surfistas internacionales por la ola de Cicatela, una de las más potentes y peligrosas del mundo. Eso ya traía un cierto tipo de extranjero. Aventurero, físicamente capaz, con tolerancia alta al riesgo y al sol. No era el turista de resort. Era el que llegaba con mochila, rentaba un cuarto por 300 pesos la noche, comía en la fonda local, y se quedaba 3 meses sin avisarle a nadie. Ese perfil todavía existe en Puerto Escondido, pero ahora convive con uno nuevo. El nómada digital que llegó después de la pandemia, vio los videos de vivir en el paraíso por $1,000 al mes, y llegó con su laptop, su suscripción a Spotify, y sus ganas de trabajar frente al mar. Y tras ellos llegaron los cafés de especialidad, los restaurantes de comida internacional, los estudios de yoga, y los precios que suben y no bajan. Los números lo dicen claro. Las rentas en zonas como La Punta y Cicatela subieron entre un 30 y un 50% en solo 3 años.
Un estudio amueblado en La Punta, que es donde se concentra la comunidad extranjera, cuesta hoy entre 7.000 y 12.000 pesos mensuales en contrato directo y hasta el doble si lo agarras por Airbnb. Para el oaxaqueño local que trabaja en turismo y gana entre 5.000 y 8.000 pesos al mes, eso es sencillamente imposible. Lo curioso del mercado de vivienda en Puerto Escondido es cómo funciona, no hay inmobiliarias formales de peso. Todo se mueve por grupos de Facebook. Puerto Escondido Expats and Locals y Puerto Escondido Housing and Rentals son los grupos donde se publica, se renta, se vende y se cotiza. Si no estás en esos grupos, no existes en el mercado inmobiliario local. Y esos grupos los administran y los dominan, adivina quién, los propios expatriados. El hombre blanco de Puerto Escondido es quizás el más físicamente imponente de toda esta lista, hay que ser honestos. El surf selecciona. El que lleva años surfeando cicatela tiene un cuerpo que no es accidental, espalda ancha, bronceado permanente, brazos que claramente conocen el trabajo, y una tranquilidad en el movimiento que viene de pasarse horas en el agua leyendo olas. Combinado con que suele ser amable, relajado, y sin la prisa del chilango promedio, el resultado es que más de una porteña y más de una turista mexicana que llegó de vacaciones terminó quedándose más tiempo del planeado. No por las olas. El problema que se viene para Puerto Escondido es el mismo que ya vivió Tulum hace 10 años, el momento en que deja de ser escondido de verdad y se convierte en producto. Ese momento ya llegó, y lo que sigue después, si Tulum sirve de ejemplo, no es bonito para el mexicano que quiere vivir ahí con sueldo en pesos. Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán es el caso más interesante de esta lista porque aquí la convivencia entre el mexicano y el extranjero lleva más décadas que en casi cualquier otro lugar, y aún así, en 2025, todavía explotan conflictos que revelan que la integración nunca fue tan profunda como parecía. El puerto sinaloense lleva desde los años 70 recibiendo jubilados norteamericanos, principalmente del sur de Estados Unidos y de Canadá, que descubrieron que su pensión alcanzaba para vivir frente al mar con casa grande y empleada doméstica, cosas que en su país de origen ni soñaban. La comunidad de expatriados en Mazatlán tiene historia, tiene raíces, tiene sus propios clubes, sus propias iglesias anglófonas, sus propios restaurantes con menú en inglés en la zona dorada. Las rentas en Mazatlán todavía son más accesibles que en Puerto Vallarta o Los Cabos. En colonias como Cerritos o la Zona Dorada, una casa o departamento para expatriado ronda entre 10.000 y 20.000 pesos mensuales. En el centro histórico, que está en plena transformación y gentrificación, los precios ya van de 12.000 a 25.000 pesos para algo presentable. Todavía hay zonas de la ciudad donde el mazatleco de a pie puede rentar entre 4.000 y 7.000 pesos, pero esas zonas se están reduciendo. Ahora, el episodio que definió a Mazatlán en el imaginario nacional en años recientes, un grupo de residentes extranjeros de la Zona Dorada comenzó a quejarse formalmente de la música de banda sinaloense. La música de banda. En Sinaloa. Querían restricciones de horario, límites de decibeles, y en algunos casos derechamente que los negocios locales bajaran el volumen para no molestar su tranquilidad nocturna. La reacción fue la que era de esperarse. Mazatlán entero, y buena parte de México que se enteró por redes, respondió con una sola voz: si no te gusta la banda, no viviste en Mazatlán, viviste en otro lugar que tú mismo inventaste. Las protestas locales fueron sonoras, valga el término, y el asunto llegó a medios nacionales como ejemplo perfecto de lo que pasa cuando el extranjero no solo llega a vivir sino que pretende rediseñar el lugar a su gusto. El hombre blanco de Mazatlán tiene un perfil más tranquilo que el de Tulum o Puerto Escondido. Es mayor, más establecido, lleva años en el puerto. Habla algo de español, conoce a los vecinos, va al mercado Pino Suárez. Pero ese nivel de integración aparente tiene un límite claro: el momento en que algo de la cultura local le incomoda, sale el extranjero que en el fondo nunca dejó de ser. Oaxaca ciudad, Oaxaca. Oaxaca es el caso que más duele, porque Oaxaca tiene una identidad cultural tan fuerte, tan profunda, tan genuinamente mexicana y tan reconocida en el mundo, que uno pensaría que es inmune a este tipo de transformaciones. Y resulta que no. Resulta que precisamente esa riqueza cultural fue lo que la puso en el mapa internacional y atrajo a exactamente el tipo de extranjero que más transforma los lugares que toca. El hombre blanco de Oaxaca no llegó buscando playa ni clima cálido. Llegó buscando autenticidad. Llegó atraído por el mole,
por el mezcal, por los textiles, por las artesanías, por la guelaguetza, por el arte de Francisco Toledo, por todo lo que hace de Oaxaca un lugar extraordinario. Y una vez que llegó y lo encontró todo fascinante, abrió un restaurante de cocina oaxaqueña fusión, un taller de textiles sustentable, una mezcalería boutique con precios en dólares, y un Airbnb en Jalatlaco con decoración de barro negro en cada rincón. Jalatlaco es quizás el barrio más afectado. Este pequeño barrio colonial en el corazón de Oaxaca, con sus callejones empedrados, sus bugambilias y sus casas de colores, se convirtió en uno de los barrios más fotografiados de México en Instagram. Y con la fotografía llegó el interés. Y con el interés llegaron los precios. Una casa en Jalatlaco que hace 10 años costaba 800,000 pesos hoy no baja de 4 millones y las rentas mensuales en el barrio van de 15,000 a 40,000 pesos, cifras completamente desconectadas del salario promedio oaxaqueño. El centro histórico de Oaxaca tiene restaurantes operados por estadounidenses donde el menú de degustación cuesta 2,500 pesos por persona. En Oaxaca, donde una tlayuda completa en el mercado 20 de noviembre cuesta 80 pesos. Esa brecha no es solo económica, es cultural, y la sienten los oaxaqueños cada vez que caminan por su propio centro y no pueden entrar a la mitad de los lugares porque los precios no son para ellos. ¿Y el factor físico? El hombre blanco de Oaxaca suele ser intelectual, artístico, interesado en la cultura local de manera genuina aunque a veces torpe. Aprende palabras en zapoteco, colecciona artesanías, va a los mercados, conoce la diferencia entre el mezcal de Espadín y el de Tobalá. Ese nivel de interés en lo local, combinado con una apariencia generalmente cuidada y una actitud respetuosa, lo hace socialmente atractivo en círculos culturales oaxaqueños. No es el gringo de resort. Es el gringo que se sienta contigo en el mercado y te pregunta cómo se prepara el tasajo. Y eso, hay que reconocerlo, tiene su efecto. Pero al final del día, cuando ese hombre abre su restaurante de cocina oaxaqueña de autor y cobra 800 pesos por una versión reimaginada del mole negro que la señora del mercado vende en 90, la autenticidad que vino a buscar se convierte en el producto que está vendiendo. Y los oaxaqueños lo ven, lo saben, y lo están empezando a decir en voz alta. Los Cabos, Baja California Sur. Y llegamos al número 10. El caso más extremo de toda la lista. El lugar donde el fenómeno del hombre blanco en México no es un proceso en desarrollo ni una tendencia reciente. Es el estado final. El destino al que llegan todos los demás si no se hace nada. Los Cabos no es un pueblo que se gentrificó. Los Cabos nació gentrificado. Desde su diseño, desde su concepción como destino turístico en los años 80, Los Cabos fue construido para el extranjero de alto poder adquisitivo. No hubo comunidad local desplazada de manera gradual porque desde el principio el modelo era ese, resort, marina, campo de golf, villa privada, y todo en dólares. Hoy Los Cabos es el mercado inmobiliario de lujo más dinámico de México. Una propiedad frente al mar en Cabo San Lucas o en San José del Cabo puede costar desde 500,000 hasta varios millones de dólares. Las rentas para expatriados van de 2,500 a 8,000 dólares mensuales. No hay renta en pesos que valga en las zonas costeras porque el mercado opera completamente en moneda americana. El mexicano que trabaja en Los Cabos vive en La Paz, en Miraflores, en Todos Santos, en cualquier lugar que no sea Los Cabos, porque en Los Cabos no alcanzas si ganas en pesos. El hombre blanco de Los Cabos es el de mayor poder adquisitivo de toda esta lista. No es el nómada digital ni el jubilado de pensión media. Es el empresario retirado, el ejecutivo de corporativo americano, el que llegó en yate o en jet privado, compró una villa con vista al Mar del Cortés y contrata staff local para todo. Jardinero, cocinera, chofer, seguridad. Genera empleo, sí. Pero empleo de servicio, en su casa, para su comodidad. Físicamente, el hombre de Los Cabos tiene el bronceado del que pasa sus días entre la alberca y el mar, la ropa de los que no miran precios, y una confianza en el movimiento que viene de décadas de que el mundo funcione exactamente como él quiere. Es atractivo de esa manera particular que tiene el dinero cuando se usa bien, sin ostentación vulgar pero sin disimulo tampoco. Y en un lugar donde la diferencia económica entre él y el entorno local es tan abismal, esa figura genera una dinámica social muy específica que Los Cabos lleva décadas normalizando sin que nadie la cuestione demasiado abiertamente. ¿Hay algo para el mexicano en Los Cabos? Trabajo, sí.
Oportunidades de negocio en servicios turísticos, también. Casa propia frente al mar, retiro tranquilo, vida de pueblo costero a precio accesible. Eso se acabó antes de que empezara. Los Cabos es el espejo en el que se van a ver todos los demás destinos de esta lista en 20 años si el modelo no cambia. Advertencias y realidad cruda. Ya recorrimos los 10 lugares. Ya viste el mapa completo de dónde está el hombre blanco en México, cuántos son, qué transformaron, y por qué más de una mexicana no se queja demasiado de su llegada. Pero antes de que cierres este video con alguna conclusión apresurada, necesito que entiendas algunas cosas con claridad. Primero, esto no es un problema de personas, es un problema de sistemas. El extranjero que llega a México no está haciendo nada ilegal. Tiene derecho a vivir donde quiera, a comprar donde pueda, a rentarse lo que encuentre. El problema no es el Cao de la Roma ni el Sebastián de Tulum. El problema es que México no tiene políticas de vivienda que protejan al residente local cuando llega capital extranjero en masa. No hay control de rentas, no hay restricciones de compra para extranjeros en zonas sensibles, no hay nada que frene el ciclo. Eso es problema del gobierno, no del gringo. Segundo, el fenómeno de la atracción física es real, pero hay que ponerlo en contexto. Sí, el hombre extranjero que llega a México suele tener características que lo hacen visible y atractivo, físico cuidado, actitud diferente, trato distinto. Pero también hay que decir lo que no se dice en los grupos de Facebook de expatriados. Muchos de esos hombres llegan a México precisamente porque en su país de origen el mercado ya no los pela. El que en Kansas City era un señor común y corriente, en Oaxaca se convierte en figura exótica con poder adquisitivo. El contexto cambia la percepción. Y la mexicana que cree que encontró algo especial a veces está encontrando algo que simplemente cambió de escenario. Tercero, el impacto en el bolsillo mexicano no es abstracto ni exagerado. Rentas que suben 118% en 5 años en la Roma. Casas en Jalatlaco que se multiplicaron por 5 en una década. Restaurantes en Oaxaca donde el plato cuesta lo que ganas en un día. Playas en Tulum donde el trabajador local no puede vivir porque no hay renta que alcance. Eso no es gentrificación como concepto académico. Eso es gente real, mexicana, que tuvo que empacar y buscar dónde vivir porque su colonia, su barrio, su pueblo, se volvió inalcanzable. Y cuarto, y esto es lo más importante, México tiene el derecho y la capacidad de recibir al mundo sin perderse a sí mismo. Otros países lo han hecho. Portugal tiene restricciones para nómadas digitales en ciertas zonas. Países en Asia limitan la compra de propiedades por extranjeros en áreas residenciales. No es xenofobia, es política pública de vivienda. México puede hacer lo mismo si decide hacerlo. La pregunta es si tiene la voluntad política para ponerse firme antes de que Los Cabos sea el modelo de todas las ciudades de esta lista. Por lo pronto, lo que tienes frente a ti es un país en transformación visible, rápida y desigual. Donde el que gana en dólares avanza y el que gana en pesos retrocede. Donde la cultura local resiste pero cede terreno cada año. Donde la piñata del nómada digital se quemó en la Condesa el 4 de julio de 2025 y a la semana siguiente los Airbnb seguían llenos. Así está el asunto. Entonces ahí lo tienes. 10 lugares donde México ya habla 2 idiomas aunque no lo haya decidido en votación. Donde el paisaje humano cambió más rápido que las leyes, más rápido que los precios y más rápido que la capacidad de cualquier gobierno para hacer algo al respecto. No te estoy diciendo que te enojes con el gringo. Te estoy diciendo que abras los ojos sobre lo que está pasando en tu propio país, en tus propias ciudades, en tus propios barrios. Y si eres de las que guardó el número del Tador que conoció en Puerto Escondido, pues oye, cada quien su vida. Solo asegúrate de que te trate bien, que pague su parte y que no llegue a pedirte que bajes el volumen a la música. Si este video te sirvió, dale like. Si no te sirvió, dale like de todas formas, no seas coda. Suscríbete al canal y dime en los comentarios. ¿En cuál de estos 10 lugares has visto tú más gringos? ¿O conoces alguno que me faltó? Nos vemos en el siguiente video.